Hola a todos. Esta semana nos va a tocar hacer un repaso de las operaciones básicas de fracciones, que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, pues vamos a comenzar. Esperemos que esto sea muy breve. Entonces, primer aspecto importante. Hay que recordar que las fracciones pueden tener enteros o no tenerlos. Hay formas de expresar una fracción, que está la fracción mixta, está la fracción propia y la fracción impropia. La fracción mixta, recordemos que tiene los enteros expresados aparte, como dos enteros. Se llama mixta porque es una combinación de número entero y número fraccionario. Luego tenemos la fracción impropia. Se llama fracción impropia porque tiene enteros, pero están expresados en una sola fracción. Para recordar cómo se hace eso, si yo tengo esta fracción mixta y yo lo quiero expresar solamente como una fracción sin que tenga los enteros aparte, voy a hacer lo siguiente. Los enteros los voy a multiplicar por el denominador de la fracción y le voy a sumar el numerador. Eso me va a dar un nuevo numerador. Entonces 2 por 5, 10 más 3 son 13 y el denominador se queda igual, 13 quintos. Esto es una fracción impropia. Y las fracciones propias son aquellas que solo son una fracción y no alcanzan a tener enteros, como el 3 quintos solamente. Mientras el numerador sea menor que el denominador, esto es una fracción propia. Entonces, para hacer suma, resta, multiplicación y división, nunca debemos tener nuestra fracción de forma mixta. Entonces, si tenemos enteros, debemos asegurarnos de que esté en la forma impropia. Si no tiene enteros, pues la única forma en la que lo vamos a encontrar es en la forma propia. Sabiendo eso, entonces ya podemos empezar a revisar cómo hacer la suma, resta, multiplicación y división. Algo curioso de este tema es que la verdad es mucho más fácil multiplicar y dividir que hacer la suma y resta. Pero bueno, ahí va. Entonces, si tenemos la fracción 2 enteros 1/2, con la fracción mixta 2 enteros 1/2, más 1/4, nosotros primero debemos asegurarnos de que las fracciones estén sin enteros. Entonces, esta es una fracción mixta y la debo de convertir a fracción impropia, el mismo proceso que dijimos, el 2 enteros por el denominador, 2 por 2, 4, más 1 son 5 medios. Y esta es una fracción que no tiene enteros, entonces simplemente la copio así como está. Ahora, según sabemos, los denominadores nos van a decir el tamaño o la cantidad de piezas en las que se dividió un entero. Entonces, si nosotros tuviéramos un pastel y lo dividimos en dos partes y otro pastel del mismo tamaño lo dividimos en cuatro partes, pues el tamaño de los pedazos sería diferente. Entonces yo no puedo sumar cosas que son diferentes. Necesito hacer que sean del mismo tamaño. Es como si quisiera decir, voy a sumar 2 manzanas y 3 peras y digo que son 5 manzanaperas. No existe algo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que sumar cosas del mismo tipo. Por ejemplo, manzanas con manzanas. Entonces, yo no puedo sumar medios con cuartos a menos que haga de alguna manera que los dos sean del mismo tipo. Y aquí es donde entra la tabla de mínimo común múltiplo. Eh, Ponemos nuestros denominadores, 2 y 4. Hacemos nuestra búsqueda de mínimo común múltiplo. Mitad. Otra vez mitad. El 1 ya está terminado. Y cuando termino multiplico lo que tengo aquí. Entonces es cuartos. Quiere decir que mis dos fracciones se van a poder convertir a cuartos. Entonces, esos medios se pueden transformar a cuartos y estos cuartos pues se pueden transformar a cuartos, aunque ya son cuartos.
¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Hay que recordar que para hacer fracciones equivalentes, necesitamos multiplicar tanto numerador como denominador por la misma cantidad. Entonces, este 2, para que se transformara en el 4 que tenemos de este lado, tuvo que multiplicarse por 2. Si yo quiero crear una fracción equivalente igual a 5 medios, entonces yo debo de multiplicar el numerador por el mismo número. 5 por 2, 10. Entonces de este lado vamos a tener 10. Lo mismo vamos a hacer con este 4. En algunas ocasiones no necesitas multiplicarlo, pues ya está en cuartos, pero si lo quieres ver como una multiplicación, pues sería por 1, para que quede 4, y entonces arriba también va por 1. Y pues quedaría 1. Les repito que si ya está igual, no es necesario multiplicarlo. Multiplicar por 1 no tiene caso. Ya que tenemos el mismo denominador, que en algunas ocasiones lo van a encontrar así como separan las fracciones, o en otras ocasiones lo van a encontrar de esta manera. Esto que está aquí y esto que está aquí es lo mismo, solo es para indicar que están ya de la misma manera. Entonces, ahora que los dos están en cuartos, ya podemos hacer la suma. Y obviamente los pedazos seguirán siendo cuartos, ya nomás hago la suma, 10 más 1 son 11. Y si es posible, pues hay que simplificar la fracción, hay que sacarle enteros. En este caso, 11 y 4 no se pueden dividir por algún número que sea similar, el mismo número, entonces puedo sacar enteros si el de arriba es más grande que el de abajo. En este caso, el 4 puede dividir al 11 y cabe dos veces. 2 por 4 son 8. De hecho, si lo quieren hacer como una división, para que vean cómo es, cabe dos veces y sobrarían 3. Entonces, este 2 de resultados son los enteros. Este 3 va a ser el numerador de la fracción y cuartos, pues eso nunca va a cambiar. Van a seguir siendo cuartos. Entonces, la respuesta es 2 enteros, 3 cuartos. Si hubiera sido resta, es exactamente el mismo proceso. Lo único que va a cambiar, pues, es aquí, que en vez de sumar, pues vamos a restar. Entonces, pues lo dejo exactamente igual para que quede escrito, pero pues es exactamente el mismo razonamiento. Entonces, en este caso que es resta, son 9 cuartos la respuesta. Y entonces, igual, simplifico y saco enteros si es posible. Ya por hacerlo más rápido, el 4 cabe en el 9 dos veces, daría 8 y sobraría 1. Y esa sería la respuesta. Ok, entonces en sumar y restar, pues es lo único complicado, ¿no? Que trates de buscar el mismo denominador. En multiplicación y división es muy sencillo. Seguimos la misma pauta que aquí. Yo no puedo trabajar con números mixtos. Entonces voy a usar estos mismos números para multiplicar y dividir. Entonces voy a borrar esto de aquí. Nomás que ahora va a ser multiplicación. Ok, entonces vamos a suponer que está como multiplicación. Recordemos que puede estar con una X, pero como ya estamos trabajando de repente temas de álgebra, entonces vamos a tratar de que más bien esté con paréntesis para indicar multiplicación. Ok, entonces tengo 2 enteros 1/2 por 1/4. Yo no puedo multiplicar esto si está como número mixto, entonces tenemos que encargarnos de eso primero. 2 por 2, 4, más 1, 5. Ya transformé a fracción impropia y el 1/4 no hay ningún problema, lo puedo dejar así. Y vamos a hacer lo siguiente. Para la multiplicación es muy sencillo. Numerador por numerador y el resultado va en el numerador. 5 por 1, 5. Y denominador por denominador y el resultado va en el denominador. 2 por 4, 8. Si es posible, simplificamos, pero en este caso no se puede. Y en el caso de que sea una división, lo mismo. Yo no puedo
tener una fracción mixta, necesito encargarme de esto primero. Obviamente pues va a quedar igual en este caso, estoy usando los mismos números. Y entonces aquí lo único que va a suceder es que vamos a multiplicar, o sea, a pesar de que estamos hablando de una división, vamos a usar la multiplicación, pero la vamos a usar cruzada. Entonces, vamos a multiplicar numerador del primero por denominador del segundo, y el resultado va a ir en el numerador. Y al revés, el denominador del primero por el numerador del segundo, y el resultado va a ir en el denominador. Es como si fuera una pelota rebotando. Entonces sería 5 por 4 son 20, 2 por 1 son 2. Simplificamos y sacamos enteros si es posible. Si yo saco enteros, resulta que 20 entre 2 es exacto y da 10 enteros. Y como no sobró nada, no tiene caso ponerle 0 medios. Más bien, solo se queda como 10 enteros. En algunas ocasiones te encontrarás ejercicios un poco más complejos como el que sigue. Un cuarto entre un quinto entre un medio. Aquí sí tengo que hacer esta aclaración porque si tú quieres decir que vas a multiplicar todo esto de manera cruzada, esto estaría mal. Esto no se va a poder hacer así. Entonces, lo que vas a hacer es primero encargarte de las primeras dos fracciones y obtener un resultado. Entonces, en ese caso, un cuarto entre un quinto, hago la multiplicación cruzada y daría 5 cuartos. Ese resultado va a reemplazar a estas dos que ya se hicieron la operación. Y luego sigue entre un medio. Y hacemos lo mismo. 5 por 2, 10. 4 por 1, 4. Simplificamos. 5 medios. Esto fue porque los dividí entre 2. Y saco enteros. El 2 cabe 2 veces. Y sobra 1. Ese sería el resultado. Entonces, son 2 enteros, 1 medio. Voy a borrarlo y les voy a mostrar por qué no se podía hacer de la otra forma. De la otra manera, haciéndolo cruzado todo, no nos va a dar el mismo resultado. Entonces, recordemos que el resultado era 2 enteros, 1 medio. Si yo hago este como rebote de pelota para hacer todas las multiplicaciones, 1 por 5, 5, 5 por 1, 5, y quedaría 5. 4 por 1, 4 por 2, 8, y quedaría arriba. Y pues no es el mismo resultado. Cabe una vez el 5 en el 8 y sobran 3. No es el mismo resultado. Entonces, atentos. Esto de hacerlo cruzado solo es agarrando dos fracciones a la vez. No puedo agarrar 3 o más. Bueno, eso es todo sobre las operaciones básicas. Espero que ahora podamos trabajar sin ningún problema los ejercicios de la semana.